Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, Enseñando Medicina Interna. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y el día de hoy toca subir un caso clínico. Muchas gracias a todos los que me siguen, a los que no me siguen, eh, denle like, síganme, les va a gustar. Subo casos clínicos, información para personal médico, información para el público en general. Generalmente los días lunes y los días martes subo mis videos y son para la formación y para el repaso médico o para información general para los pacientes. El día de hoy vamos a ver un caso clínico. Voy a presentarlo, primero voy a presentar el caso clínico en su totalidad, es decir, su presentación, sus antecedentes, sus estudios de laboratorio y su tratamiento inicial, y posterior a eso vamos a empezar con las preguntas del caso clínico. Vamos a empezar con el caso clínico. Cuanto al padecimiento actual, es una mujer de 71 años de edad que es llevada a urgencias por el vecino después de que la paciente en las últimas 8 horas había estado quejando de fatiga, mareos y que durante la mañana se había levantado sin ninguna molestia, sin ningún problema. La paciente vive sola y comenzó con náuseas e inclusive vomitó en 2 ocasiones. A su llegada a urgencias, la paciente se encuentra somnolienta y confusa y es imposible que nosotros podamos hacer el interrogatorio por esta condición. No nos puede responder el interrogatorio. Sin embargo, se encuentra que la paciente tiene seguimiento en este hospital y tiene expediente clínico, pero se encuentra que no ha acudido a sus últimas consultas en los últimos 6 meses y tiene seguimiento por el servicio de cardiología. Al no poder hacer el interrogatorio dirigido o interrogar a la paciente de manera detallada, lo que se hace es una revisión del expediente clínico y se encuentra que la paciente padece de hipertensión, diabetes, fibrilación auricular y que dentro del tratamiento para estas enfermedades tiene warfarina, atenolol, aspirina, candesartán y metformina cada 24 horas, todos los medicamentos una vez al día y paracetamol en caso de que sea necesaria por algún tipo de molestia. Tabaquismo, alcoholismo, drogas negativo. El único antecedente familiar es su mamá finada por cáncer de mama a los 55 años y esa es la exploración física a su llegada al servicio de urgencias. La paciente se encuentra chocada, tiene 80-40 de presión arterial, frecuencia respiratoria de 25, la frecuencia cardíaca se encuentra elevada con 130 latidos por minuto y con la temperatura elevada, en fiebre, con 38.3 grados. A la exploración física no encontramos ingurgitación yugular, en el área cardiopulmonar se encuentra sin problemas más que la frecuencia cardíaca elevada y arrítmica. La palpación abdominal se encuentra con molestias en los segmentos medios, con retirada voluntaria y rigidez de la pared abdominal. Su piel se siente seca y con disminución de la turgencia, lo que nos habla de una manera indirecta de que la paciente se encuentra deshidratada. Estos son los estudios iniciales que se realizaron en el servicio de urgencias a su llegada. En color rojo encontramos los estudios que encontramos anormales o que se encuentran fuera de los rangos de normalidad y lo que más nos llama la atención de primera instancia es el INR. El INR está en 6.13. Hay que recordar que por la fibrilación auricular que ella tiene y por el uso de anticoagulantes esperaríamos que las metas de la paciente se encuentran entre 2 y 3, es decir, está extremadamente alto el INR. Además del INR que tenemos altos, encontramos un pH un poco bajo con 7.34 que nos habla de acidosis y el bicarbonato en 18 que nos habla de una acidosis metabólica. Si nosotros calculamos el anion gap con base a su sodio, al cloro y al bicarbonato, que hay que recordar que el anion gap se calcula con sodio menos cloro más bicarbonato, nos da un anion gap de 10, es decir, es un anion gap normal. Hay que recordar que el anion gap de 10 para abajo es un anion gap normal. Tiene características de una lesión renal aguda con creatinina discretamente alta en 1.3 y el nitrógeno ureico de 35, lo que nos da un índice urea creatinina un poco elevado. El nivel de potasio se encuentra alto, el sodio se encuentra bajo. La glucosa se encuentra un poco alta, pero la glucosa no se encuentra en ayuno, por lo que hay que tomarla con reservas. Y lo que sí encontramos es que la hemoglobina se encuentra baja, 10.1, con características de anemia normocítica normocrómica por el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media normales. De primera instancia, al ver a la paciente en estas condiciones que llega chocada, con el estado de conciencia un poco alterado, con las alteraciones metabólicas de los primeros estudios que nosotros realizamos con acidosis metabólica, se procede a realizar pasarles líquido de manera inmediata con 1 litro de solución salina al 0.9% en la primera hora y se transfiere a la unidad de cuidados intensivos por las condiciones clínicas de la paciente, en donde al ver la presión
de la paciente, se decide el inicio de vasopresor del tipo norepinefrina y se continúa la hidratación intravenosa con solución salina al punto 9, 500 mililitros por hora durante las siguientes 4, es decir, 2 litros de solución salina al punto 9 para las siguientes 4 horas. Se conecta a monitorización, se realiza un electrocardiograma de 12 derivaciones, donde lo único que encontramos es la FA que la paciente ya sabíamos que tenía, pero con una respuesta ventricular rápida de 138 latidos por minuto, que en ese momento no se decide la realización de cardioversión eléctrica. Lo que nos lleva a la primera pregunta del caso clínico. Obviamente por el título del video seguramente ya saben pues cuál es la respuesta de esta pregunta, pero vamos a hacer el ejercicio del caso clínico, el ejercicio diagnóstico. ¿Cuál de las siguientes opciones es la causa más probable de los síntomas de este paciente en particular? Crisis suprarrenal, choque cardiogénico por disminución de la contractilidad cardíaca, hemorragia intracraneal, abdomen agudo por obstrucción del intestino delgado, choque séptico debido a la pérdida del tono vascular inducida por la toxina bacteriana. Como no tenemos una paciente que se encuentra chocada y debido a la incapacidad para obtener una historia clínica significativa, el diagnóstico diferencial, si no lo supiéramos de antemano, como le puse en el título del video, si no lo sabemos de antemano el diagnóstico, pues cualquiera de estas posibilidades nos podría pasar por la cabeza cuando un paciente nos llega al servicio de urgencias. Sobre todo porque en el servicio de urgencias tenemos que pensar unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados críticos, tenemos que pensar de manera rápida en poco tiempo y tomar decisiones en poco tiempo. Entonces, cuando nos llega un paciente en estas condiciones, pues nos pasan muchísimas ideas por la cabeza, muchísimos diagnósticos diferenciales por la cabeza, ¿no? Híjole, la paciente está chocada, pero la hemoglobina está baja, el INR está alto, probablemente haya sangrado, tiene deterioro neurológico, a lo mejor tuvo una hemorragia cerebral, pero también tiene abdomen agudo, también tiene datos inespecíficos abdominales, a lo mejor tiene algo abdominal, tiene algún abdomen agudo, pero también tiene antecedente de fibrilación auricular y es hipertensa, a lo mejor tiene un choque cardiogénico. Es decir, de primera instancia, cuando nos llega un paciente en estado crítico a un servicio de urgencias, unidad de cuidados intensivos, las ideas que nos pasan por la cabeza son muchísimas, son una lluvia de diagnósticos que nos llegan a la cabeza, pero de primera instancia por las alteraciones que el paciente presenta, por ejemplo, el inicio repentino del cuadro clínico y los resultados del laboratorio que son hipercalemia, hiponatremia, acidosis metabólica con un anion gap normal, una disminución o una contracción del volumen intravascular que nos orienta sobre todo el índice urea creatinina que está elevado 26.9 con urea alta y creatinina elevada, antecedente de que el paciente tiene anemia y hay un INR elevado con niveles supraterapéuticos, pues lo primero que a lo mejor nos podría venir a la mente es que pues a lo mejor por todas estas condiciones, por el poco seguimiento que ha tenido la paciente con su médico, con la pérdida de las consultas, el INR elevado, que haya tenido una hemorragia de las glándulas suprarrenales y esto haya generado necrosis de las glándulas suprarrenales, lo que desencadenó una crisis suprarrenal. Y sobre todo porque las crisis suprarrenales o la insuficiencia suprarrenal puede presentarse con cuadro clínico bastante inespecíficos. O sea, hay pacientes que pueden tener fatiga, debilidad muscular, debilidad articular, pérdida del apetito, pérdida de peso, fiebre, náusea, vómito, dolor abdominal. Es decir, la constelación de síntomas que el paciente con insuficiencia suprarrenal puede presentar es muy amplio. Entonces hay que tener un alto índice de sospecha en los pacientes con crisis suprarrenal o insuficiencia suprarrenal para poder hacer el abordaje de manera adecuada. Pero vamos a desglosar el resto de los diagnósticos diferenciales que nos pasó por la cabeza de primera instancia cuando llegamos y vemos un paciente de estas condiciones. Un choque cardiogénico podría ser por los antecedentes de fibrilación auricular, hipertensión, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues los hallazgos clínicos no es la presentación clínica habitual del paciente. El electrocardiograma no nos mostró más cosas más que la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida y las alteraciones metabólicas que el paciente presenta, pues no lo explicaría un choque cardiogénico. La hemorragia cerebral podría ser por el INR elevado, por las alteraciones neurológicas, por la hipertensión, que el antecedente de hipertensión de la paciente. Sin embargo, generalmente los pacientes que tienen hemorragia cerebral, en lugar de tener hipotensión, por lo general se presentan con hipertensión por el reflejo de Cushing, ¿no? Por la presión intracraneal que genera pues la tríada que nosotros conocemos. Hipertensión, bradicardia y alteraciones respiratorias son los que generalmente presentan en lugar de hipotensión. No lo podemos descartar, pero no cuadra con el cuadro clínico. Abdomen agudo por obstrucción intestinal podría ser por las alteraciones que encontramos en la exploración física a nivel abdominal, pero por lo general los abdómenes agudos se presentan con acidosis metabólica con anion gap elevado, lactato
lactato elevado, alteraciones en la biometría hemática con los leucocitos y demás. Choque séptico podría ser, sin embargo, pues no tenemos un foco infeccioso evidente, aunque nos hace falta hacer algunas otras pruebas, ¿no? Entonces, la respuesta en este caso en específico, quizá nos podríamos orientar más a una crisis suprarrenal que el resto de las posibilidades diagnósticas. Sin embargo, sí es importante que, si bien, como les dije en un inicio, tenemos una lluvia de diagnósticos al inicio del caso clínico, no nos tenemos que casar con un solo diagnóstico. Pueden llegar a presentarse cuadros atípicos o que no encuadren al 100% en lo que nosotros estamos pensando y tenemos que descartar algunas otras posibilidades diagnósticas. Por ejemplo, se extrae sangre para hemocultivos, muestra de orina para tomar hemocultivos, urocultivos en busca de algún proceso infeccioso. No lo podemos descartar de primera instancia y tenemos que hacer el abordaje o un escrutinio de estas dos. Medición de troponinas. Vamos a ver cómo está a nivel del corazón para ver si no es un problema isquémico, cardíaco. Ácido láctico y radiografía de tórax, que la radiografía nada más que muestra cardiomegalia. Ante la posibilidad de que pueda ser un choque séptico por la edad del paciente, la hipotensión, la fiebre, se inicia vancomicina y cefepina empírica y se suspende la warfarina, obviamente. Sin embargo, en la evolución del paciente, 5 horas después de que se presentó al servicio de urgencias y se pasó a terapia intensiva, la presión arterial continúa baja. Tiene una evolución tórpida la paciente, TA de 80-40, incluso después de la reanimación hídrica con 3 litros de solución salina al punto 9, la paciente no responde la presión arterial y continúa chocada. Lo que nos lleva a la pregunta 2 del caso clínico, un manejo rápido de la crisis suprarrenal. Si nosotros estamos pensando y sospechando en crisis suprarrenal, es decir, ya hicimos el abordaje de algunas otras posibilidades diagnósticas, ya tomamos cultivos, ya tomamos troponinas, ya hicimos radiografía, para descartar algunas otras posibilidades diagnósticas, pero todavía tenemos en la cabeza la idea de que muy probablemente el paciente tenga una crisis suprarrenal. ¿Cuál sería el siguiente paso a seguir? A. Medición de los niveles séricos de cortisol y de ACTH u hormona adrenocorticotrópica, y posteriormente administrar hidrocortisona 100 miligramos de manera en bolo, realizar tomografía de abdomen no contrastada, realizar un ecocardiograma transtorácico, aumentar la dosis de norepinefrina o inmediatamente, sin hacer más estudios ni nada, iniciar fludrocortisona. ¿Qué nos dicen las guías de endocrinología, la Sociedad de Endocrinología Americanas, sobre el tratamiento de los pacientes con crisis adrenal o crisis suprarrenal? Se lo estoy poniendo en el cuadro de abajo, viene el apartado del tratamiento de las crisis suprarrenales. De primera instancia tenemos que mejorar el estado hídrico o mejorar el espacio intravascular del paciente con una infusión rápida de solución, ya sea salina o solución mixta. Solución salina al punto 9, solución mixta que es mitad glucosada al 5 más solución salina al punto 9 para pasárselo en una hora, en la primera hora. Y después el tratamiento con líquidos intravenosos va a individualizarse de acuerdo a la evolución del paciente, el estado hídrico, la función cardiopulmonar, la uresis, el equilibrio hidroelectrolítico. De acuerdo a todos esos parámetros y todos esos valores, nosotros vamos a tomar la decisión si subimos, si bajamos, si continuamos, si suspendemos, etcétera, etcétera. Y inmediatamente después iniciar el esteroide. Una vez que ya se hidrató, iniciar esteroide. Lo que nos recomienda la Sociedad de Endocrinología Americana es que iniciemos hidrocortisona 100 miligramos de manera inmediata y posteriormente 200 miligramos en las primeras 24 horas y podemos bajar después de esas 24 horas a 100 miligramos cada 24 horas. Entonces la respuesta sería medición de los niveles de cortisol y ACTH y posteriormente iniciar hidrocortisona. Si bien las guías no especifican que tengamos que tomar la ACTH y el cortisol, la verdad es que nos van a ser de mucha utilidad para la orientación diagnóstica y posterior tratamiento del paciente. Y no nos quita más de 5 minutos. Tomamos la muestra, una muestra de sangre, la mandamos a analizar e iniciamos inmediatamente el esteroide. No nos quita absolutamente nada y nos va a ser de mucha utilidad. Entonces la respuesta en este caso y en ese sentido sería la toma de cortisol y ACTH e iniciar esteroide. Sobre todo porque los niveles de cortisol y ACTH son útiles para evaluar la función renal en pacientes críticamente enfermos. Vamos a recordar un poco sobre el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales. En el lado izquierdo tenemos el eje normal hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Tenemos que el hipotálamo es el que va a secretar la hormona liberadora de corticotropina o CRH, que va a estimular a la hipófisis. La hipófisis va a producir ACTH, que va a estimular a las suprarrenales, y las suprarrenales van a producir cortisol. Para un estado de estrés, para un estado de choque, para hipoglucemia, etcétera, para varias cuestiones. En fin, para varias cuestiones el cortisol se va a producir y este es como los pasitos que van a seguir. Si el cortisol ya está muy elevado, va a seguir un feedback negativo, por eso pongo los signos de menos. Si el cortisol está muy alto,
va a mandar la señal al hipotálamo que disminuya la producción de CRH. Si se produce menos cantidad de CRH, va a hacer que la hipófisis produzca menos ACTH y al ver menos cantidad de ACTH va a estimular menos a las suprarrenales y el cortisol se va a regularizar o se va a normalizar. Este es un eje hipotálamo hipófisis glándulas suprarrenales normal. ¿Qué es lo que va a pasar en insuficiencia suprarrenal? Pues bueno, tenemos insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué es lo que va a pasar en insuficiencia suprarrenal primaria? Como su nombre lo dice, primaria es que las glándulas suprarrenales son las que van a estar afectadas. Por ejemplo, en el caso clínico que sospechamos hemorragia de las glándulas suprarrenales que posteriormente provoca necrosis, las glándulas suprarrenales van a dejar de producir o van a producir en menor cantidad el cortisol que debería de estar produciendo. Entonces tiene un feedback positivo. Como hay poco nivel de cortisol, el hipotálamo va a elevar la producción de CRH, que a su vez va a estimular a la hipófisis, que va a incrementar la producción de ACTH, pero las glándulas suprarrenales no van a responder porque no está funcionando, entonces van a seguir elevados el CRH y el ACTH, pero las suprarrenales no van a responder. En la insuficiencia suprarrenal central secundaria, lo que está afectado es la hipófisis. ¿Por qué? Pues puede ser por varias cuestiones. Sobre todo, pues una atrofia de la hipófisis, un tumor a nivel hipofisiario que va a hacer que no se produzca o que no esté produciendo los niveles hormonales adecuados o como regularmente lo realiza. Entonces, lo que va a pasar es que como no está produciendo ACTH la hipófisis, las suprarrenales no están siendo estimuladas y el cortisol va a disminuir o va a dejar de producir cortisol, lo que va a ser un feedback positivo. Si la hipotálamo va a producir mayor cantidad de CRH, pero no va a haber una respuesta de la hipófisis porque no va a estar respondiendo y no va a haber una adecuada producción de ACTH. Entonces el problema en este caso sería principalmente en la hipófisis. El terciario, el problema está a nivel del hipotálamo. Todo va a estar bajo. El hipotálamo no va a producir CRH, por lo que la hipófisis no se va a estimular, por lo que la hipófisis no va a estimular a las suprarrenales, y entonces la CRH va a estar baja, la ACTH va a estar baja y el cortisol va a estar bajo. Esta es la insuficiencia suprarrenal central, secundaria y terciaria. Entonces, la realización de estas pruebas de cortisol y ACTH nos van a ayudar mucho para diferenciar si el paciente está teniendo una insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria o terciaria. Si nosotros estamos pensando en una insuficiencia suprarrenal primaria, en ocasiones valdría la pena realizar el estudio de renina y aldosterona, porque si el problema está principalmente en las suprarrenales, es muy probable que también tenga deficiencia de mineralocorticoides, y la medición al mismo tiempo de renina y aldosterona nos puede orientar también sobre el tratamiento que el paciente puede estar teniendo. Pero ya que tenemos la sospecha alta de que el paciente tiene una crisis suprarrenal, ¿cuál es el esteroide que nosotros debemos utilizar? ¿Qué glucocorticoide es el más indicado? Tenemos dos guías, las guías de la Sociedad de Endocrinología, que ya les había comentado, y las de las guías japonesas, que ambas nos recomiendan la utilización de hidrocortisona en bolo de 100 miligramos, posterior de 200 miligramos en 24 horas. Estas guías nos recomiendan la hidrocortisona porque tiene una mayor actividad mineralocorticoide a comparación de otros como la dexametasona y sobre todo se recomienda en aquellos pacientes que la sospecha es muy alta de una insuficiencia suprarrenal primaria o tenemos hipercalemia o potasio por arriba de 6. Sin embargo, vamos a encontrar en la literatura, en algunos artículos, inclusive algunos colegas, que nos comentan que ellos utilizan dexametasona. La utilización de la dexametasona, por lo que he leído, es 4 miligramos de manera inicial y posteriormente 4 miligramos cada 12 horas. El fundamento para utilizar dexametasona en lugar de hidrocortisona principalmente está en dos cosas. Uno es que si nosotros vamos a hacer prueba de estimulación con ACTH para medir los niveles de cortisol, la dexametasona no afecta tanto la producción de cortisol. Y número dos, en aquellos pacientes que tienen que ser sometidos a algún tipo de procedimiento de neurocirugía o neuroquirúrgico, el riesgo de edema cerebral disminuye con el uso de dexametasona. Sin embargo, si el paciente no va a ser sometido a neurocirugía y nosotros queremos apegarnos a las recomendaciones de las guías americanas y japonesas, iniciamos hidrocortisona y tenemos que hacer una prueba de estimulación de ACTH, lo que podemos hacer es suspender la hidrocortisona, posterior a las 24 horas podemos hacer la prueba de estimulación y si la prueba sale alterada o confirmamos la insuficiencia suprarrenal, podemos reiniciar la hidrocortisona en ese momento. ¿Sale? Entonces, lo que se recomienda, por lo menos por las guías americanas y japonesas, es la hidrocortisona. Entonces, en este paciente, continuando con su evolución, se midieron los niveles de cortisol y ACTH. Se inició un bolo de 100 miligramos y posteriormente un bolo de 50 miligramos cada 6 horas para cumplir las recomendaciones de las sociedades. 200 miligramos en las primeras 24 horas. 24 horas después de que se inició el esteroide, la paciente mejoró el estado neurológico de manera considerable.
La energía y el apetito mejoraron, se suspendió la norepinefrina a las 48 horas de haber ingresado, la presión arterial se normalizó a 120/70, la frecuencia cardíaca mejoró, siguió irregular y con su fibrilación auricular de base, pero la respuesta ventricular mejoró y la temperatura regresó a sus valores normales y ya no tuvo fiebre, por lo que se suspendieron los antibióticos en esta paciente. Los estudios de control, una vez que la paciente mejoró el sodio, mejoró el potasio, la hemoglobina siguió baja. Una vez que mejoramos el estado hídrico, pues la hemoglobina bajó un poco como es lo esperado en este tipo de pacientes. Se realizó cortisol sérico y ACTH. El cortisol sérico aleatorio es más o menos entre 5 a 20 los valores normales. La paciente tiene 7, pero por las condiciones en las que la paciente estaba, es un cortisol anormalmente normal. O sea, no es normal que el paciente tenga un cortisol bajo en las condiciones en las que la paciente estaba. Y el ACTH está extremadamente alto, prácticamente más de 10 veces el valor de lo normal. Entonces, lo que nosotros sospechamos es una insuficiencia suprarrenal primaria. La pregunta 3 en el caso clínico sería: ¿cuál de las siguientes opciones en la prueba es más adecuada para establecer el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal? Hay que tomar en cuenta que los pacientes con insuficiencia suprarrenal se pueden presentar en nuestra consulta de dos tipos, bueno, se pueden presentar de dos maneras. Uno, como en el caso clínico que les acabo de presentar, con una crisis suprarrenal que puede ser catastrófico y el paciente puede tener inclusive una alta mortalidad, o pacientes que tengan insuficiencia primaria con un poquito más de una manera más insidiosa, con múltiples manifestaciones inespecíficas, como les había comentado en diapositivas previas, y con alteraciones en los estudios de laboratorio que quizá nos pudieran orientar hacia el diagnóstico, como hiponatremia, hipercalemia, hipercalcemia, hipoglucemia, acidosis metabólica, anemia, ¿qué otra cosa? Linfocitosis, eosinofilia. En fin, o sea, se nos pueden presentar de los dos tipos, o con un cuadro clínico agudo, grave, como el que les estoy presentando, o una manera un poco más insidiosa. Por eso hay que tener muy en cuenta esta enfermedad, sobre todo por el cuadro clínico tan inespecífico e insidioso que el paciente puede presentar. Pero bueno, una vez que nosotros sospechamos que el paciente tiene insuficiencia suprarrenal, tenemos que hacer sí o sí una prueba confirmatoria para el diagnóstico. Y la prueba confirmatoria, ¿cuál podría ser la más adecuada? Medición del cortisol sérico a las 7 de la mañana, medición de aleatoria del cortisol sérico, medición del cortisol en saliva a las 7 de la mañana, medición del cortisol libre en orina de 24 horas, prueba de estimulación de ACTH para cortisol o prueba de tolerancia a la insulina para el cortisol. En este caso en específico, bueno, en este caso y en la mayoría de los casos, la prueba de estimulación con ACTH para cortisol es lo que nos recomienda inclusive las guías de la Sociedad de Endocrinología. Y nos ayudan mucho, sobre todo, para descartar o para saber el tipo de insuficiencia suprarrenal que el paciente está teniendo y para poder dar un tratamiento adecuado más adelante. ¿Sale? Sin embargo, pues bueno, la prueba de estimulación va a ser de la siguiente manera. Consiste en inyectar, ya sea intramuscular o intravenosa, un análogo sintético del ACTH, que es la cosintropina, y se va a hacer una medición del cortisol a la hora de la aplicación, a los 30 minutos y a los 60 minutos para evaluar la respuesta de las glándulas suprarrenales. Pues se pueden utilizar dosis bajas y dosis altas. La Sociedad de Endocrinología del 2016 nos recomienda la dosis alta de 250 microgramos para la mayoría de los pacientes y no nos establece una hora en específico. Nos dice que no podemos realizar la prueba a cualquier hora del día. Y para nosotros decir que es una prueba positiva o negativa son estos valores. Si se utiliza una vía intravenosa, si está por arriba de 20, hablamos de una función suprarrenal normal y descartamos insuficiencia suprarrenal primaria. Si utilizamos intramuscular y está por arriba de 18 microgramos el cortisol, a los 30 minutos después de la aplicación de la concitropina, se excluye también la insuficiencia suprarrenal. Es importante destacar que esta prueba nos va a diferenciar entre insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria, sobre todo porque nosotros al hacer la estimulación, si nosotros ponemos un análogo del ACTH, lo que nosotros estamos esperando, y si nosotros pensamos que hay una insuficiencia suprarrenal, si nosotros ponemos ACTH, el cortisol va a seguir bajo o nulo. Ahí vamos a pensar en insuficiencia suprarrenal primaria. Si nosotros ponemos ACTH y las glándulas suprarrenales despiertan y el cortisol se eleva, ahí descartamos que sea insuficiencia suprarrenal primaria, pero no necesariamente podemos descartar insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria. Es muy probable que pueda llegar a tener algún problema a nivel de la hipófisis o hipotálamo. En ocasiones hay una prueba que no utilizamos, que no se hace de manera cotidiana en la práctica clínica, que es con estimulación de las RH. Nosotros inyectamos RH y vemos los picos de ACTH.
Si la ACTH tiene su pico, estamos pensando en que muy probablemente el problema sea terciario, es decir, el problema sea en hipotálamo, y si no responde la hipófisis, si no hay un aumento del ACTH, podemos pensar en un problema a nivel de la hipófisis. Sin embargo, este estudio por lo general no lo hacemos de manera tan común en la práctica clínica por conseguir el ACRH es un poco complicado. Entonces, lo que nosotros hacemos es que si nosotros hacemos la prueba de estimulación con ACTH y el cortisol está bajo, prácticamente nulo, podemos pensar en insuficiencia suprarrenal y seguir con el protocolo y tratamiento, pero si la sospecha diagnóstica es aún muy alta y el cortisol sí respondió, lo que podemos hacer en este caso que tenemos a la mano podría ser un estudio de imagen a nivel cerebral para valorar la hipófisis y el hipotálamo y ver si no hay ningún problema a nivel central y poder hacer mayor protocolo para poder hacer el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria. ¿Sale? En el caso de la paciente se realizó una tomografía sin contraste en donde se evidenció la hemorragia suprarrenal bilateral como habíamos pensado en un inicio, por lo que se le diagnosticó como insuficiencia suprarrenal aguda primaria por necrosis suprarrenal. Se inició hidrocortisona oral y fludrocortisona después de suspender la hidrocortisona intravenosa y se egresó con mejoría. Es importante destacar que los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal primaria, como en este caso que es por necrosis, hay que recordar que no se produce, ya no se va a producir ni corticosteroides ni mineralocorticoides, por lo que tenemos que dar suplementación de ambos, con hidrocortisona y fludrocortisona. Si solo damos alguno de los dos, pero no en combinación, el paciente regresará con algunos problemas, como veremos un poquito más adelante. La paciente no acudió a su cita programada, se perdió el seguimiento por 2 años, regresa con fatiga y malestar, refiere que suspendió la hidrocortisona por cuestiones que había visto en internet, que era un medicamento que producía cosas muy malas, y sí continuó con la fludrocortisona, pero la hidrocortisona la suspendió. Entonces, eso nos lleva a la pregunta 4. Los pacientes que suspenden, por ejemplo, la hidrocortisona, ¿cuáles podrían ser los síntomas más comunes? Si solamente estamos dando mineralocorticoide, como es en este caso. De las siguientes opciones, un paciente que tiene insuficiencia suprarrenal que solo está tomando mineralocorticoides, ¿cuál es lo que menos puede presentar? Depresión del volumen, hiponatremia, hiperpigmentación, normocalemia o nivel elevado de ACTH. En este caso en específico sería el nivel de volumen intravascular, la depresión del volumen intravascular, porque hay que recordar que el que regula los niveles del volumen intravascular son los mineralocorticoides con aldosterona, renina, angiotensina, etcétera, etcétera, que son los que van a determinar el estado del volumen intravascular y el paciente puede presentarse con hipotensión, con deshidratación, con niveles elevados de azuados, si el paciente no está teniendo una adecuada suplementación de mineralocorticoide. Pero como la paciente nunca suspendió la fludrocortisona, es poco probable que la paciente tenga estos síntomas. Puede presentar el resto. Alteración en la pigmentación de la piel, hiponatremia, normocalemia, nivel ACTH elevado, pero es poco probable que llegue con una disminución del volumen intravascular. Como conclusión y como puntos para recordar del caso clínico que les estoy comentando es, hay que sospechar en crisis suprarrenal en cualquier paciente chocado, ¿no? Sobre todo si el cuadro clínico es un poco abigarrado, no checa con los otros tipos de choques como el cardiogénico, el vasogénico, etcétera, etcétera. Hay que pensar o que tenemos que tener en la mente que la crisis suprarrenal puede estar presente y debemos de sospecharlo. Un abdomen agudo con fiebre inexplicada puede estar entre las manifestaciones de una crisis suprarrenal. El tratamiento inicial requiere administración de líquidos intravenosos, como ya les comenté en las diapositivas previas. Hay que hacer la prueba de cortisol y ACTH y posteriormente el inicio de esteroide. Si es que tienen las posibilidades de hacer estos estudios en su hospital o subrogar los estudios, sería de maravilla porque les va a dar muchas ventajas para el tratamiento diagnóstico más adelante, así como los niveles de renina y aldosterona si están pensando en insuficiencia suprarrenal primaria. Y en pacientes con estado crítico, sí hay que evaluar la función suprarrenal y hacer una prueba de estimulación de ACTH. Y todos los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal primaria requieren de tratamientos con corticosteroides y mineralocorticoides sí o sí. Entonces, crisis suprarrenal, la verdad es que es un tema muy interesante, muy bonito, me encanta la fisiología, la fisiopatología de este tipo de enfermedades de insuficiencia suprarrenal, crisis suprarrenales, el abordaje que el paciente se realiza a nivel hospitalario. En ocasiones se nos puede pasar un poquito
un poquito este tipo de diagnósticos por los síntomas un poco inespecíficos del paciente y las alteraciones metabólicas que se pueden explicar por otras causas, como vimos en el caso clínico. ¿No? Sí tiene acidosis metabólica, pero pues a lo mejor es por el estado de choque, ¿no? Sí, pues tiene hiponatremia, pues tiene disminución de la hemoglobina, pero puede ser por algún tipo de sangrado, por hemorragia intracerebral, es decir, a veces se puede pasarnos por alto este diagnóstico, pero sí es importante que en pacientes en estado crítico y en las zonas de choque, como es urgencias y unidad de cuidados intensivos, tenemos que tener siempre en la cabeza este diagnóstico, siempre tenemos que tenerlo en la cabeza. No casarnos ni con este diagnóstico, pero sí tomarlo en cuenta y tenerlo en mente en pacientes que en estas condiciones. Espero que les haya gustado. Este es el video de caso clínico de esta semana, crisis suprarrenal. Es una revisión muy rápida, incluyendo fisiología, este abordaje y un poco del tratamiento. Son casos clínicos que nos ayudan a un repaso rápido de las enfermedades y patologías que nos pueden ayudar tanto en la consulta clínica como en la hospitalización. Espero que haya sido de su ayuda y que les haya agradado. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse, denle like, dejen un comentario y que tengan bonito día.